Iniciamos el debate en Razón de Estado y queremos hacer una reflexión en esta semana sobre el papel de la religión en la sociedad. Para ello contamos con dos invitadas muy especiales. En primer lugar, la licenciada Carol Ríos de Rodríguez, politóloga, economista y presidenta del Instituto Fe y Libertad, y la licenciada Alejandra Martínez, historiadora y directora de Estudios Latinoamericanos de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambas, muchas gracias por estar esta noche en Razón de Estado. Licenciada Carol de Rodríguez, quisiera iniciar con usted. ¿Qué papel puede jugar la religión en estos momentos que está viviendo la humanidad? Son momentos difíciles, son momentos complicados. ¿Qué papel juega la religión en estas circunstancias complicadas para el ser humano? Ya existen estudios que han medido que las personas se sienten más cercanas a Dios en estos momentos o que han buscado a Dios en estos momentos. El Pew Research Center en Estados Unidos concretamente evaluó a bastantes personas y ellas dijeron que un 28% dijo que ellos mismos se sienten más religiosos y que perciben que la sociedad en general también lo es. Obviamente estas cifras son menores en países más secularizados como Japón, Suecia o Dinamarca, pero no obstante la tendencia en general es hacia arriba, o sea, la gente se siente o está buscando a Dios para de alguna forma entender lo que le está pasando, para tener más esperanza, para darle un sentido a su sufrimiento y para fortalecerse, ¿verdad?, ante la problemática que están enfrentando. Y yo creo que a pesar de que nos encerraron y que no pudimos ir a adorar a Dios, digamos en persona, en comunidad, de todos modos las iglesias como que salieron a nuestro encuentro. Yo no sé si ustedes sintieron eso, pero pues la presencia mediática, electrónica de las iglesias, también creo yo que es un fenómeno que está para quedarse y de alguna forma no nos dejaron solos. Ahora, licenciada Martínez, hay quienes cuestionan el papel de la religión en la sociedad y dicen, por ejemplo, que la religión históricamente ha causado divisiones, guerras incluso, y que ha sido el saldo no ha sido positivo cuando se analiza tanto los beneficios como los supuestos daños que ha causado. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, esa pregunta habría que diseccionarla en base a de qué religión y de qué cultura estamos hablando, pero si estamos hablando del occidente judeocristiano, esa lectura a mi juicio es errada, porque si bien hubo un periodo de la historia que se llamó guerras de religión, por ahí en el siglo XVII, sabemos hoy en el gremio de los historiadores, se sabe que esos conflictos tuvieron más que ver con las luchas por el poder político a la luz del surgimiento del Estado moderno y no tanto con una lucha entre dogmas religiosos como se interpreta erróneamente. Y creo yo, esto ya es mi juicio personal, esta lectura errada o sesgada está un poco impregnada de un pensamiento ilustrado que ve todo lo que sea religioso como oscurantista, como fuente de atraso, etcétera, cuando sabemos que no es así. Les pongo un ejemplo, un libro que es prácticamente canónico en la sociología, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, de Max Weber, lo que expone es precisamente eso, cómo los valores religiosos coadyuvan de alguna forma al crecimiento económico y al surgimiento del capitalismo. Ahora, en esa misma línea, licenciada Ríos de Rodríguez, hay quienes también plantean de que hay una incompatibilidad entre la religión y la ciencia. Básicamente son dos visiones que chocan entre sí. ¿Hay ese conflicto? ¿Es real? ¿La religión se le podría considerar anticientífica? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que va un poco, esta idea va muy por la misma línea que mencionaba Alejandra, ¿verdad? Sobre estas ideas erróneas. Albert Einstein, que fue un
pues científico, dijo que la ciencia sin religión es aburrida y la religión sin ciencia está ciega. Y la verdad es que pensamos muchas veces que las iglesias se opusieron al conocimiento científico, pero en realidad ocurrió lo contrario. Históricamente, los primeros que empezaron a hacer ciencia y que desarrollaron la ciencia en la época de la Edad Media fueron religiosos. El caso de Galileo Galilei es quizás una aberración y no la regla. Y la ciencia nace en la Europa cristiana de la Edad Media. Y hay muchísimos nombres que pudiéramos mencionar de personas que han avanzado muchísimo el conocimiento científico siendo religiosos, como Descartes, Pasteur, Pascal, Volta, yo no sé, podríamos seguir, ¿verdad? Alzheimer, Doppler, todos eran creyentes. Y aún hoy día, el 33% de los científicos estadounidenses se pronuncian creyentes. Entonces, yo la verdad creo que esto está basado en lo que decía Alejandra, que a veces se piensa que la religión es irracional, supersticiosa o algo meramente emotivo y que no tiene nada que ver con la razón, pero la verdad es que los teólogos se han esforzado siempre por aplicar la razón y la lógica para entender a Dios y a entender el mundo que nos rodea, y la tradición cristiana, por lo menos, ¿verdad?, concibe a Dios como logos, como razón. Es un Dios razonable, no es un Dios berrinchudo y caprichoso que nos ordena hacer cosas de forma irracional, sino todo lo contrario. Entonces, para mí no hay contradicción entre ciencia y fe. Ahora, también hay toda una discusión sobre el hecho de que se pueda básicamente expresar las creencias religiosas en público. Se está convirtiendo casi en algo ofensivo para ciertos grupos. Se considera que hacer eso atenta, digamos, contra las otras expresiones no religiosas, o incluso contra otras expresiones religiosas pues, que muchas veces son incompatibles unas y otras. Realmente la religión tiene que regresar a cuatro paredes dentro de las iglesias, o hay espacio para que la religión pueda expresarse en público, muy en la línea de lo que sucede, por ejemplo, en Guatemala, licenciada Martínez. Sí, evidentemente en las sociedades contemporáneas lo que sí se observa es una tendencia cada vez más marcada hacia la secularización. Yo diría que el caso más paradigmático, y lo comentábamos hace poco, es Francia. Por ejemplo, esa famosa ley de 2004 que se llamó la ley de la laicidad, pero que comúnmente se conoció como la ley que prohibía el velo a las mujeres musulmanas. Miren, no sé hasta qué punto ese tipo de medidas de secularización extrema de la sociedad beneficien, ¿no?, en términos de tolerancia democrática y de pluralidad, que realmente son valores propios, diría yo, del ethos liberal. De hecho, en 2018 salió un paper científico muy famoso que decía que las sociedades, mientras más secularizadas, más crecimiento económico tenían. Pero yo me pregunto, ¿no?, ¿qué hacemos con el Estado de Israel, por ejemplo? Que es un Estado no exactamente basado en instituciones religiosas y es un Estado rico y desarrollado. Entonces, creo que la respuesta a esa pregunta es más compleja de lo que pensamos. Pero, ¿es realmente aceptable, licenciada Ríos, de que se quiera, digamos, de alguna forma considerar ofensivo las expresiones públicas de la fe? ¿No debería de hacerse porque resulta ofensivo para las personas que no son creyentes o de distintas religiones? ¿Qué opina usted? Sí, yo estoy de acuerdo con Alejandra, que la verdad es que si uno posee unas creencias, digamos, es muy difícil desvestirse de ellas en el ámbito público. Es bastante ilógico esperar que las personas seamos como esquizofrénicas o hipócritas y que nos conduzcamos de una forma dentro de las cuatro paredes de nuestra casa y de otra forma en la plaza pública. De alguna forma esto viene de esta idea secular de pensar que la religión hace daño, ¿verdad? Hace daño a la convivencia pacífica. Y yo pienso que
la ofensa que sienten algunas personas no es pretendida por quien supuestamente ofende, ¿no? Yo creo que hemos extremado mucho toda esta cultura de cancelación y de corrección política, y al final estamos olvidando lo que es la verdadera tolerancia y la convivencia en una sociedad plural. Ahora, también es cierto que se está perdiendo esa religiosidad y parte de este movimiento por querer de alguna forma encerrar las expresiones religiosas dentro de cuatro paredes viene porque, por lo menos en Europa, se está dando un movimiento en donde cada vez hay menos religión. De hecho, se cierran iglesias, es muy común de que incluso hasta se ponen en venta, muchas de ellas porque ya no hay feligreses. ¿Se está muriendo la religión, licenciada Rodríguez? Pues que es bien interesante lo que está pasando en Europa, porque la verdad es que todavía el 72% de las personas que viven en la Unión Europea se consideran cristianas. Es cierto que muchas de ellas no están practicando, digamos, su religión de una forma pública o constante, pero los ateos no suman más del 17% en total, digamos. Y hay otras religiones también que se practican en Europa. A mí me gustaría pensar también en algunas otras explicaciones de por qué las iglesias están vacías, como por ejemplo el invierno demográfico que afrontan muchos países europeos con poblaciones envejecidas, muy pocos niños. También están cerrando escuelas, no solo iglesias. En España hay países vacíos enteros, digamos, países que se están vaciando, han sido abandonados conforme las poblaciones se mudan a la ciudad. Hay muchos menos matrimonios estables, menos personas tienen hijos, los hijos vienen a una edad más avanzada. En fin, todas estas conductas pueden estar incidiendo en la forma en que las personas viven su fe. Y esto está pasando en Europa, ¿no? Entonces, a mí me parece que tal vez lo que tenemos que hacer es recristianizar el viejo continente, ¿verdad? En África, Asia, América del Sur, América Central, el número de cristianos va en aumento. En África se estima que hay 390 millones de cristianos hoy, ¿verdad? Y que va a seguir creciendo la población religiosa en los próximos años. Así que tal vez lo que tenemos que hacer ahora es hacer misión en Europa. Pero también es cierto que el aumento del cristianismo en América Latina, en Centroamérica, se podría prestar para que se mezcle la religión y la política. Y de hecho vemos que muchas veces sucede esa relación entre política y religión. ¿Cómo evitar que la religión sea utilizada como un arma política de manipulación, digamos, de las personas, licenciada Martínez? Sí, tal vez en América Latina un caso paradigmático de eso puede ser Brasil, ¿no? Que es como, ahorita hay como una amalgama entre las iglesias cristianas y ciertos sectores políticos, pero yo creo que si lo vemos a la luz de la historia, siempre ha existido esa tentación, ¿no? De usar la religión para fines políticos, pero ojo, también viceversa, también de meter agendas políticas en las religiones. Guatemala no ha estado exenta de ninguna de las dos. La forma que yo creo que tenemos de protegernos frente a estas cosas es precisamente el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Es decir, cuando en una democracia liberal el sistema se rige por leyes y no, digamos, por el criterio arbitrario subjetivo de personas, la sociedad tiene más anticuerpos para luchar contra este tipo de fenómenos. Y no solo me refiero a las religiones tradicionales que conocemos, también a las llamadas religiones seculares, ¿no? O nuevos ídolos, porque también eso crea unos anticuerpos para resistir la penetración de ideologías, de nacionalismos, de populismos que
en el mundo moderno de hoy a veces fungen como de credos sustitutos o de religiones seculares sustitutas. Pero, ¿cuál debe ser el límite? ¿Dónde trazar el límite entre, por ejemplo, religión y Estado, licenciada Rodríguez? Porque históricamente también hemos visto esa relación entre el Estado y la religión, y a veces también, hay que decirlo, se ha prestado para abusos y para eventos que, digamos, incluso han detonado violaciones de derechos humanos. ¿Cómo hacer esa separación entre Estado y religión? ¿Es posible hacerlo? Yo creo que sí es posible hacerlo. De hecho, creo que la separación entre Iglesia y Estado, digamos, se vivió bastante bien en las colonias estadounidenses recién asentadas, porque muchos de los que emigraron a Estados Unidos venían huyendo de la persecución religiosa, practicaban diferentes versiones del cristianismo, formaron comunidades separadas, pero al mismo tiempo gestionaron, digamos, reglas del juego para poder vivir unos con otros. Entonces habían colonias católicas, colonias cuáquer, colonias puritanas, y estas buscaron la forma de convivir unas con otras y de evitar usar el poder estatal para influir, digamos, o incursionar en la vida privada, religiosa de las personas. Yo creo que tenemos que volver a ese modelo, que no es el modelo secular, porque como bien decía Alejandra, el modelo secular actual como que lo que hace es que privilegia a estas religiones seculares, religiones políticas y todos estos ismos que de alguna forma suplantan la religión y marginan al cristiano de la vida pública. Esa no es la solución, pero creo que sí ha existido históricamente una propuesta que podríamos rescatar. Ya se nos está terminando el tiempo y quisiera que podamos discutir dos temas que ustedes mismas plantearon. El primero es si podemos profundizar entre esa relación entre el desarrollo y la religión, porque es claro que hoy en día los países desarrollados pues son países que tienen menos influencia de la religión y que los países subdesarrollados, por el contrario, todavía guardan una gran influencia de la religión, y de ahí algunos dicen, miren, entonces la religión es un obstáculo para el desarrollo. ¿Es cierto eso? ¿Qué opinan, licenciada Martínez? Sí, anteriormente puse el ejemplo del Estado de Israel, que yo creo que se sale un poco de esa generalización, pero es que además no, la lectura siento yo que es errada, porque no tiene que ver con eliminemos la religión, sino precisamente rescatar ese ethos liberal, ¿no?, de tolerancia religiosa. De hecho, en el liberalismo hace 400 años, una de sus banderas principales era la tolerancia religiosa y la libertad de cultos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo libertad de cultos y tolerancia religiosa, puedo comerciar, puedo intercambiar mejor con el otro y por ende hay crecimiento económico. Yo creo que la lucha presente es luchar por sociedades abiertas, con instituciones inclusivas, no eliminar la religión. Se nos está terminando el tiempo, pero tal vez solo quisiera agregar una idea, y es que los países que hoy son desarrollados se desarrollaron precisamente bajo la influencia de la religión. No eran países que no tuvieran influencia religiosa y pues después perdieron, digamos, parte de esa influencia, pero digamos que eso podría abonar a esta discusión. Licenciada Rodríguez, ya para terminar, en algunos países comunistas, de hecho, se hizo una persecución en contra de la religión. ¿Ve usted posible que se pueda regresar a esos tiempos y que efectivamente se inicie una persecución en contra de la religión? ¿Cómo preservar la libertad religiosa? Sí, efectivamente, por ejemplo, en la China comunista, en época de la Revolución Cultural, pues hubo una gran persecución de los cristianos, ¿verdad? Y se implantó una política muy radical para convertir a todos en ateos.
Y la verdad, Paul, es que estamos viviendo una época de mucha persecución religiosa. Inclusive el grupo más perseguido somos los cristianos. Estamos siendo agresivamente perseguidos no solo por movimientos seculares y ateos, sino también por dictadores comunistas y también por países que tienen un liderazgo islámico fundamentalista o por regímenes autoritarios en Oriente Medio, sobre todo en África. En la página de los periódicos vemos todos los días, queman iglesias, asesinan cristianos, o sea que estamos siendo perseguidos actualmente y algunos estiman que en números es la peor persecución que ha sufrido el cristianismo en más de 1000 años. La población en Líbano, por ejemplo, cristiana, decreció de 78% a 34% de 1965 al 2015. O sea, se están decimando las poblaciones cristianas en estos lugares. Así que sí tenemos ese peligro, sí corremos ese peligro. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias a ambas por sus reflexiones. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.